Ya de regreso en nuestra mesa, Julieta Weisgol, la analista política. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. Andrés Lablunda, legislador porteño de Nieto Recuperado. ¿Cómo andamos? ¿Primera vez acá? Sí, la verdad que sí. Bueno, esperemos que te sientas cómodo. Si te sentís incómodo, podés decirlo libremente. No te vamos a hacer ninguna cosa rara. Bueno, ¿vieron el video del AGE? Es interesante verlo, ¿les parece? No calienta. Yo la verdad lo puse, les soy sincero, lo puse como para introducir el tema, pero me parece hasta ridícula la discusión sobre este asunto. El que quiera, arranca. Bueno, lo vieron 13 millones de personas y ya es un tema, ¿no? ¿Para vos es un tema? Y lo vieron 13 millones de personas, sí. Dos cuestiones para mí centrales, o dos objetivos que creo que tiene ese video. El primero es desnaturalizar el verdadero propósito del genocidio del 76, que fue la implantación de un modelo económico, social, una transformación de la identidad del pueblo argentino a través del terror, sí. Primero. Y segundo, yo creo que hasta el principal objetivo es una relegitimación del accionar represivo, ¿no? de la dictadura, con un sentido de volver a aplicar con otros métodos, pero con idéntico sentido, métodos de represión actuales que hoy el consenso democrático construido en estos años de democracia les impide, ¿no? Entonces, para mí hay dos objetivos ahí implícitos en ese video. Lo de la relegitimación del accionar represivo, justificando una violencia anterior, ¿no? Porque así lo pone el video, una violencia que venía de las organizaciones insurgentes o revolucionarias y que por eso la dictadura le responde con también un accionar represivo ilegítimo e ilegal, intenta volver a relegitimar ese método represivo, me parece a mí. Juli. Bueno, el gobierno lo que hace, ya más desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Es reforzar el mismo posicionamiento que viene teniendo y que además inclusive se anima a ir mucho más allá, incluso que lo que fue el gobierno de Macri, ¿no? Para marcar, para dejar muy marcada una posición. Entonces, lo que hace con el video es eso, y es seguir reforzando el mensaje de cara a su núcleo duro. ¿Y para qué lo hace? Porque el consenso democrático, ahora voy a eso, el consenso democrático todavía sigue siendo muy amplio en la Argentina, claro, ¿no? También hay que tener en cuenta una cosa que es importante. Hoy, en la marcha de hoy hubo, dicen, entre 200 y 400.000 personas, depende de la fuente, yo no la tengo con precisión, pero muchísima gente. Muy heterogénea también la presencia en la marcha. Y con esto también lo que está pasando es que se está revitalizando, ¿no? De algún modo, o reforzando discusiones que parecían ya saldadas de cara a la sociedad. Y vos me decías, ¿para qué lo hace? Y lo hace porque está haciendo el gobierno desde, sobre todo el caso Libra, pero en general, ¿no? Tiene este método de reforzar a su núcleo duro. Todo el tiempo y hablarle a su núcleo duro, y de hecho tiene también una particularidad que lo diferencia del macrismo, que es que tiene un núcleo duro. Sí. Ahora, ¿eso tiene alguna relación con políticas inefectivas? O sea, cubrirse con... Porque la verdad es que el gobierno puede... Lo que yo identifico que pasa con el tema económico es... El gobierno dice, si yo veo el número de inflación, la inflación bajó. Vos vas a la calle y la gente dice, no bajó. Las encuestas en general no dicen que la inflación bajó. O sea, entonces el gobierno pelea con una situación económica que vende como positiva cuando en los papeles se ve otra cosa. Y eso evidentemente el gobierno lo sabe. Si no, no saldría a imponer una agenda comunicacional de este estilo. A ver, en realidad yo creo que van en paralelo, ¿no? No sé si una cosa es consecuencia de la otra. Creo que es parte del esquema de funcionamiento de este gobierno. Bien. El instalar constantemente, de este gobierno y en general de las corrientes de derechas radicales en el mundo, de instalar constantemente temáticas en la agenda para, no diría desviar el foco de atención, porque están haciendo política también con eso. No es un dato menor, más allá de que lo económico sigue estando en el centro de las preocupaciones de la gente, ¿no? La inflación por ahí bajó un poco en términos de preocupación, pero sube el desempleo, ¿no? Aparecen nuevas preocupaciones económicas. Entonces yo creo que van corriendo en paralelo las dos cosas, y que después del caso Libra, bueno, pasaron otras cosas, ¿no? En la opinión pública, y el gobierno siguió acelerando, sin notarlo. Sí. Andrés, contame brevemente tu historia.
Bueno, soy nieto restituido por las abuelas de Plaza de Mayo. El 18 en relación a cuándo me localizan las abuelas y el 65, porque hay un tema ahí numérico con las abuelas que tengo que saldar en algún momento, porque bueno, a mí las abuelas me localizan en el 84, fui uno de los primeros nietos localizados, encontrados, pero yo restituyo mi identidad recién cuando tenía 20 años. Ajá. A los 20 años me entero que soy tanto adoptado, porque no me habían contado en mi familia de crianza que no era hijo de esa familia, que no era hijo natural de esa familia. ¿No te habían dicho tus padres, tus apropiadores, no te habían dicho? No me habían dicho, la verdad, ni mi identidad, ni mi historia, ni de que ellos no eran mis verdaderos padres. Y me entero recién a los 20 años, no por ellos. ¿Qué fue? ¿Qué año? 98 más o menos. Está bueno poner en contexto porque era otro país. Sí, sí, claro. En ese momento en relación a las políticas mismas de memoria y verdad, sí, que no eran políticas de Estado, y que tampoco el derecho a la identidad estaba tan presente como está hoy, gracias a la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, yo tengo mis dos padres desaparecidos, ellos los tres fuimos secuestrados en San Fernando, provincia de Buenos Aires. Después la familia que me adopta y me recibe se va a vivir a Mar del Plata conmigo, así que viví 25 años en Mar del Plata. Nací acá en la ciudad de Buenos Aires cuando mi viejo estaba en clandestinos y después viví, bueno, 25 años en Mar del Plata y desde el año 2002, 2003 vivo acá en la ciudad. De una vez que yo recupero la verdad, si se quiere, mi verdad. ¿Pero cómo fue? O sea, ¿qué es lo que pasó para que vos conectes con abuelas? Las abuelas me localizan a mí. A ver, en el año 84, después de una búsqueda muy incesante por parte de mi familia biológica, más que todo la paterna, me localizan, dan cuenta, porque, a ver, como mis padres estaban clandestinos, no sabían, mi familia biológica no sabía dónde estaban mis padres, no sabía dónde nosotros vivíamos. Entonces, después de averiguar, después de buscar datos y demás, localizan el lugar donde fue el secuestro, hablan con los vecinos de la zona y por datos, más que todo de un portero del edificio, identifican a la familia. Y esa familia, a los parientes de esa familia, porque los adoptantes míos ya estaban en Mar del Plata. Van a la justicia porque vos dijiste apropiadores, si bien la familia que me crió no estaba vinculada con la familia militar, no eran militares, ¿no? Mi caso sería una apropiación, pero por parte de la propia justicia, porque la justicia cuando hace los trámites de adopción no hace los trámites que debería haber hecho, ¿no? Entonces hace como una adopción, una tenencia y posteriormente una adopción. Guarda, tenencia, adopción, así era en ese momento. Eso se tramitó en el juzgado de menores, como se decía en aquel momento, de San Isidro, en provincia de Buenos Aires. La jueza que estaba a cargo era Ofelia Hex, que es una jueza hoy fallecida, pero que también intervino en las adopciones de Marcela y Felipe de Noble Herrera. Y bueno, ahí se comete la irregularidad, porque la jueza sabía por qué se había producido mi adopción. No era que mis padres me habían abandonado, sino que habían sido secuestrados por los militares y demás, y ella ahí omite parte de la investigación, hace una averiguación simple, porque bueno, yo leí el expediente, pude reconstruirlo, porque me lo habían desaparecido el expediente, tuve que reconstruirlo, y entonces la justicia ahí no actuó como debería haber actuado. O sea, vos desde el 84 al 98 hiciste un proceso siendo o un nene o muy joven. Un nene no, y yo me entero, me localizan las abuelas, pero como no me cuentan nada... ¿Qué edad tenías vos en el 84? 8, 7, 8. Claro. ¿Y cómo caminás de ahí hasta el...? Y hasta el 2020 camino no sabiendo la verdad. ¿Hasta el 98? Hasta el 98. En el 98 me entero que soy adoptado y que soy hijo de desaparecidos. ¿Te lo cuentan? Me lo cuenta una prima biológica mía, porque ¿qué pasa? En el 84, como se encuentran las dos familias, mi familia biológica hacía visitas recurrentes a Mar del Plata, pero me las habían presentado así como unos parientes lejanos, a los que me venían a visitar y que resultaron ser mi familia biológica. O sea, los que eran tus papás adoptivos no tenían problema en ver a parte de tu familia biológica. No, ahí hubo un consenso, medio resistido, pero hubo. Lo que sí... Eso es raro, ¿no? Sí, bueno, es raro.
Se vive así, claro, sí. O sea, no está mal, está bien, pero digo... Claro, a ver, el acuerdo era que acá también la justicia se corrió, porque la justicia debería haber insistido en que yo tenga acceso a la verdad, por lo menos que sepa. Las dos familias deciden que yo me quede a vivir con la familia que me estaba criando en ese momento, en Mar del Plata, pero con la promesa de que me iban a contar la verdad. El tema que iba al otro año y no le contaste, y no le contaste. No es fácil. Yo tengo, de hecho, ahora una hija de 8 años, y no sé cómo haría para contarle una... ¿Seguís teniendo relación con ellos? Se fue resignificando la relación. ¿O viste que hay algunos que directamente cortan? Y yo hoy casi que está cortada, prácticamente cortada. Tuve periodos que no tuve en contacto con ellos, no sé, por 6, 7 años, después retomé el vínculo, pero hoy ya prácticamente no tengo vínculo. Sí, con un hermano de crianza que tenía, que tiene 1 año menor que yo, que bueno, con él sí mantengo vínculo. Pero bueno, en el marco de reconstruir... ¿No mantuviste el vínculo porque no te explicaron qué es lo que pasaba? ¿Porque tenía una posición política distinta? ¿Vos querías cortar definitivamente una historia ahí? Yo necesitaba reacomodar el rompecabezas de mi historia. Y para eso tenía que resignificar los afectos también. Y darle a mis padres el lugar que mis padres deberían tener, porque yo recuerdo cuando me enteré que un compañero de militancia de mis padres, cuando lo iba a visitar, me decía, una manera de apaciguarlo, el trauma que yo estaba viviendo en ese momento, bueno, qué bueno, tenés 2 mamás y 2 papás, ¿viste? Y no, justamente no. Claro. En la restitución completa, ¿no? Ahora que esta palabra completa, esta restitución integral de la identidad, vos tenés que asumir la doble pérdida. Claro. Y la doble pérdida es asumir que tus padres no están, los biológicos, ¿no? Porque están desaparecidos, los asesinaron, los mataron. Y por otro lado, entender que las personas que te crean tampoco son tus padres y con eso tenés que reconstruir una relación distinta. Claro. Quizás te ayudó tener parte de la familia... Mi familia biológica, claro. Hay gente que no tiene, no tiene a nadie. No, yo tenía y eso fue una parte. Y la otra parte fue mi nombre, porque yo me llamé con otro nombre durante toda gran parte de mi vida. Que eso me llevó a ponerle de los 20 años hasta los 30 años, 10 años, me llevó de tiempo decidir volver a llamarme con mi verdadero nombre. Quiero sumar a la conversación a Paola Subán, que es directora de Subán Córdoba. Paola, ¿cómo estás? Leandro Renu te saluda, bienvenida. ¿Qué tal, Leandro? Y a los que están en la mesa, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, bien. Bueno, impresionante la historia, ¿no? Todas las historias son impresionantes, ¿no? ¿Y cuántas hay? La verdad es que han sido tiempos realmente muy oscuros. Ojalá sostengamos esto que decía Juli, ¿no? Del consenso democrático de la sociedad argentina. ¿Por qué crees que el gobierno hace esto? Lo que le preguntaba recién a los dos invitados acá, a Juli y a Andrés. ¿Por qué crees que el gobierno hace esto? Esto de intentar resignificar... Sí, lo del video, lo insistir con el tema este. Bueno, creo que forma parte de uno de los tantos temas que componen esta batalla cultural que claramente dijeron que venían a dar y que están dando de manera permanente. De hecho, todo el tiempo vemos poner temas en agenda que tienen que ver con eso, ¿no? Desde el discurso de Davos, el presidente, mucho antes, por supuesto, desde la campaña electoral, pero con una presencia muy marcada a partir del discurso de Davos, cuando toma al colectivo LGTBIQ como uno de los íconos de esa batalla cultural y de en contra de quienes van con este discurso y con esta narrativa, ¿no? De ahí para adelante, bueno, desde la destrucción del Ministerio de la Mujer y los temas que tienen con las políticas de género, con los colectivos LGTBIQ, con los jubilados, con la represión de la gente que se manifiesta en la calle.
con el trato que se le da al periodismo. Bueno, forma parte de esta narrativa que el gobierno intentó, y yo te diría con un éxito relativamente alto, copar la agenda pública. Diría, desde el discurso de Davos en adelante, sí, con resultado un poco más magro, un poco más cuestionable, ¿no? De ahí para adelante, lo que decía, la estafa cripto, los embates en contra de los colectivos LGTBIQ, de las mujeres, de las políticas de género, de los jubilados, la represión, el desfinanciamiento de las universidades, el abandono de Bahía Blanca. Digo, todo un cúmulo de situaciones que, si bien no han producido una profundización abrupta de la imagen negativa del presidente, van marcando una tendencia que venimos viendo por lo menos desde noviembre del año pasado, con una mayor profundización en enero y que este año se termina confirmando, sí, con una tendencia a la baja, llegando ya casi al 60% de desaprobación. Sí, yo ahí, ahora vamos a ir a las placas de gestión. Ahí recién charlábamos con los chicos y Andrés decía, el video lo vieron 11 millones de personas. Yo insisto, para mí cada vez se toma con menos seriedad la agenda del gobierno en el sentido de cada vez le dan menos bola al tema. Yo veo que se pincha esa historia, aún con un escenario que todavía económicamente no es de catástrofe. Es mi posición, ¿eh? Yo veo, antes esto hubiese escandalizado a todo el mundo, hoy a mí me parece que te lo pueden ver 11 millones de personas del video. Ahora, si hacen una marcha, yo no creo que junten esa cantidad de gente, ni mucho menos. Es decir, estamos hablando de la virtualidad contra la calle. Es mi visión. Ahora, a mí me obsesiona que cuando alguien anota, y la veía Juli, que anotabas varias cosas. ¿Podés contar algo que anotaste sobre lo que decía Paola? Voy a empezar a leer. Empieza a leer, ¿viste? No. Te estás tapando, igual no sé qué habrás, no sé qué habrás anotado. Yo anoto mucho, porque si no me olvido. Así está que muy bien, está muy bien. No, a ver, sí, coincido con Pau, se está registrando, lo están registrando todas las consultoras, una caída en la imagen del gobierno, también en la intención de voto, ¿no? Está afectando a todos los niveles. Yo ¿también en intención? Creo en la intención de voto, o si mirás, depende cómo lo midas. Si medís voto contrafáctico y lo medís respecto al año pasado, hay cambios. Respecto al año pasado, perdón, al 2023. Bien. Hay cambios entre Massa y Milei, digamos. Bien. Bueno, y también en expectativas económicas, digo, a muchos niveles, en el último mes sobre todo. Un poco como consecuencia del caso Libra, creo yo, y también posteriormente al caso Libra, que se vio un gobierno sin demasiada reacción. Creo que es una novedad respecto a otros conflictos que no solo tuvieron, sino que también impulsaron, ¿no? Como fue el primer conflicto, que fue el tema universitario el año pasado, después el tema del recorte jubilatorio en septiembre del año pasado, ¿no? Bueno, en la misma seguidilla, pero con el caso Libra, que fue algo que los sorprendió y se le fue de las manos, ¿no? Y a partir de ahí vemos un gobierno con una reacción débil, ¿no? Y que sobreactúa y genera más conflictividad. El caso de la represión la semana pasada, bueno, no, la anterior. La anterior, perdón, en el conflicto en la calle con el tema jubilados, fue algo que el gobierno solía construir escenas de represión post-marchas, porque es lo que suele hacer, pero hay un común denominador. Si uno mira, ve que es a una determinada hora, cuando cuando las marchas se empiezan a dispersar, ¿no? Pasaba eso, y el miércoles anterior pasó otra cosa, ¿no? En la calle. Después de eso, en paralelo a eso, el tema de Bahía Blanca, ¿no? Con un presidente con un timing de reacción que no 5 días después. Sí. Exactamente, que ni siquiera no pudo ni siquiera mandó un mensaje, ni poner palabras, ni ir, ¿no? Fue 5 días después. Sí. Entonces, y todo eso está impactándole al gobierno como decía, en casi todas las variables. Entonces yo creo que es en paralelo, por supuesto, a otras cosas que, como te decía, yo creo que hay cosas que van en paralelo, ¿no?
La economía ya desde el vamos, la imagen de los dirigentes opositores, tanto de los principales dirigentes opositores, de Cristina y de Axel, siguen teniendo imágenes. De hecho, Cristina tiene hasta mejor imagen positiva que en el año en 2023. ¿Sí? O sea, hay una demanda de representación de la oposición que se mantiene firme, vigente, eso sigue estando, y la preocupación por los temas económicos sigue siendo central. Pero las dos cosas coexisten. Van en paralelo. Vamos a ver alguna placa. Poneme por favor la placa de Suban Córdoba del tema Fondo Monetario. Después te quiero preguntar por lo del Ali, porque el gobierno está... yo me río porque la verdad que me parece que en medio de este quilombo es increíble lo que le importan al gobierno, cosas que efectivamente le duelen. Pero ahora vamos a hablar de lo del Ali. Nivel de aprobación de... Esta es una encuesta de Suban Córdoba que salió el fin de semana. Nivel de aprobación de la gestión nacional, casi 6 de 10 desaprueban, lo cual es un número alto, y 4 de 10 aprueban. 1 año y 4 meses de gobierno, ¿no? Dame la próxima, por favor. Ahora vamos a verla. Ahí más o menos, Paola, lo que decía Juli, o sea, bajan los niveles de aprobación bastante. Sí, han bajado por lo menos desde noviembre del año pasado, ¿no? Vienen con una tendencia ahí en el informe, una línea de tiempo de las mediciones mes por mes, y desde noviembre empieza a bajar y la tendencia se mantiene, se profundiza más en enero, y este mes, bueno, llega a los valores que vos acabas de mencionar, casi un 60% de desaprobación con un 40% de aprobación. Claro. Andrés, ¿lo ves débil al gobierno políticamente? ¿O un poco más débil de lo que estaba? Sí, seguro. Sí. Yo veo que no ha anunciado ninguna medida a favor del pueblo, ¿no? Y que recurrir al Fondo Monetario Internacional es una muy mala señal, y es una señal que las cosas no se están haciendo bien, que tiene graves problemas en el ingreso de dólares. Mirá, justo ahí estamos viendo, no me quiero ir del tema fondo que lo Fondo Monetario, mirá, esto es Suban Córdoba. Preguntaron sobre el nivel de imagen que tiene el fondo en la Argentina, negativa 63,1, positiva 29,7. Deben ser los del gobierno que dicen positiva, ¿no? Porque no sé dónde han sacado gente que quiere ir al fondo. Interesante. ¿Tenés alguna más? Este es el núcleo duro del mileísmo, ¿no? Es verdad, tenés razón. Estaba dormido. A mí me apuntan bien, claro. Es el 30%. Igual yo dudo. ¿Es real lo que dice Pablo? Perdón. No, dale. ¿Yo? Andrés. ¿Es real? Espera que se me hizo un lío. Andrés decías. Andrés, perdón, disculpas. No había escuchado. Hablando de identidad. Pero es real. ¿Cómo te llamabas antes? Mauro, igual. Se llamaba Mauro antes. Y ahora ya lo cambió una vez, ¿no? Se lo vamos a cambiar 3 veces. No. Respetemos el Andrés. Así es. Claro. No, digo que es real lo que decía él. Los argentinos tenemos este concepto de que cuando hay que recurrir al FMI es porque estamos en problemas con la economía, ¿no? Y claramente lo acabamos de ver en la placa del estudio. El FMI es un organismo que tiene muy mala imagen para los argentinos, que genera un revulsivo, un rechazo, porque las experiencias no han sido buenas cada vez que la Argentina ha recurrido al FMI, y porque presagian una devaluación nuevamente, y el Argentina promedio saben que con una devaluación hay problemas, sobre todo para la clase media y las clases bajas. Andrés, señalabas el tema fondo, ¿te parece central en esta historia? Sí, absolutamente. Como se marcaba recién, cada vez que la Argentina fue al fondo, se fue al fondo, literalmente. Entonces son señales de muchísima fragilidad, debilidad, y de un modelo que no cierra, que Milei no entiende que nuestra economía, como lo ha señalado en más de una oportunidad nuestra expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, es una economía bimonetaria, que hay una relación directa entre los dólares y la generación de la inflación. Por eso, justamente, el ir al fondo viene con condicionalidades también. Esas condicionalidades son muy penosas.
siempre para los sectores populares, con lo cual este cheque en blanco también, ¿no? Acá también hay que marcar un poquito esta imagen del presidente con esta degradación institucional que estamos viviendo en nuestro país, en el legislativo, esta etapa ahora inaugurada de que Luchaza, y lo digo como legislador, ¿no? De tener un diputado que te dice una cosa en el discurso y después te vota otra. Sí, bueno, esa es la de moda ahora. Esta es la de moda, bueno, es una práctica psicotizante. Utilizo este término porque presentamos un libro con Rocco Carbone que habla justamente del fascismo psicotizante y esto que afirma y niega en un estado de confusión permanente que Ahora quiero ir a lo de Lali, pero antes te voy a ser muy franco, te voy a hacer una pregunta incómoda. Si llegamos hasta esta situación es porque los que estaban antes tienen que replantear una serie de cosas. Yo la escucho a Cristina y digo, y teóricamente está bien, pero después, cuando la pelota está en la cancha, esto no es 2003-2004. O sea, acá la oposición va a tener que repensar de nuevo esta situación porque el gobierno se tira a tiros en los pies todo el tiempo. Ahora, con eso solo no alcanza para restituir el orden en Argentina, las demandas económicas de la gente. Algo con eso van a tener que hacer, darle una respuesta a la gente de cómo hacemos para salir de la trampa de la inflación, porque me parece que la retórica está bien. Ahora, me parece que, no sé, las consultoras me van a decir, a mí me parece que la gente está buscando respuestas concretas. Sí, bueno, yo creo que el tema Fondo Monetario y endeudamiento en la Argentina es uno de los problemas estructurales que tenemos. Y ahí sí, creo que desde la política hay que construir los consensos necesarios para dar respuesta a eso, porque si no entendemos que el problema en nuestro país es la deuda que sigue creciendo exponencialmente, ahora vamos a seguir creciendo con más deuda con el Fondo Monetario Internacional, y bueno, eso es uno de los puntos estructurales que tenemos que ponernos ahí sí de acuerdo, no solamente el peronismo, sino todo el arco democrático, como para dar una respuesta inteligente. Así es, me queda poquito tiempo, pero no quiero irme sin tratar el tema más importante de la encuesta de Suban Córdoba, que es si Lali Espósito puede ser efectivamente presidente de la Argentina o está en condiciones de serlo o no. Parece que sí. Cuidado, esto que está viendo en la pantalla lo hizo cagar en las patas al gobierno hoy. O sea, están todos locos con que Lali Espósito es recontra famosa, parece que es más famosa que el presidente. Y lo curioso en esta historia es que el presidente cree que es más famoso que Lali Espósito, al menos en Argentina, ¿no? Nivel de imagen. A ver, aclaro esto, Paola, ustedes siempre miden un bonus track. No es que esto es la primera vez que pasa, ¿no? No lo hemos medido como candidata política. Claro. Poneme la placa, por favor, no me la saques. Sí, dale, Paola. Siempre medimos en un bonus track la popularidad de algún personaje, de alguna personalidad que haya generado algún tipo de polémica y claramente... Bueno, Lali tiene un protagonismo muy fuerte por su carrera, pero también por la polémica. Ahora, Lali... en la que creo que involuntariamente ha tenido que entrar con el gobierno de Javier Milei. A Lali no le calienta en absoluto esto, a que le caliente es a Milei, pero la imagen positiva de esta chica es de 50,6. ¿Y la del presidente cuánto es? Del presidente 41,6. Ah, o sea, 10 puntitos menos. La negativa son los libertarios. Y la negativa, claro, es el número duro libertario. Claro, duro. Bueno, el 11 no sabe, lo cual es un dato, digamos. ¿Qué piensa de Lali Espósito? No sé. Bueno, es una posibilidad. 56 es un dato apabullante. ¿Qué pasa? Decilo, no, Julia. bueno, no se hagan los rulos, porque una cosa es imagen, otra cosa es intención de voto. No, era un chiste. Si uno mide las figuras populares del país, todas pueden llegar a medir más que 50 inclusive. No sé qué pensás. ¿Vos decís, Paola? Pero debe haber muchas. No, sí, totalmente de acuerdo con Juli. Lo que mide la imagen de alguna manera es, primero, el nivel de conocimiento que la gente tiene del personaje, de la personalidad. Sí. Y después ver si tiene un balance más o menos ecuánime entre la positiva y la negativa. Sí, no, pero para. Vamos por parte. Está bien. Ahora, como dato simpático, el presidente que dice que sale afuera y anda con fenómeno barrial y todo, ve estos números y dice, che, no, ¿qué pasó acá? 10 puntos me saca esta piba. O sea, hay algo que al menos es interesante de analizar. O sea, vos decís son personajes populares, sí, está bien, pero le saca 10 puntos al presidente que además es un presidente que él cree que es Superman. Sí, pero déjame decirte que cualquier
personaje o personalidad que tenga una consideración positiva alta, si decidiera entrar en política, automáticamente pierde 4 o 5 puntos por lo menos, porque la actividad política ya tiene una consideración negativa implícita por parte de la ciudadanía. Sí. De todas maneras, 10 puntos de diferencia es un montón. No es poco. Y escúchame, ahí tenés la negativa de Milei, que es 58,5%, y la de Lali es 32%. Sí. Y cuidado. Hace 10 años con una imagen negativa así, si a un consultor le tiene que decir al dirigente, no seas candidato. Ah, sí, con una negativa. Con más de un 60, hace 10 años. Ahora no, porque está todo más polarizado, las imágenes positivas bajaron. Pero hace 10, 15 años era distinto el panorama. Sí. Yo digo, a ver, si Milei fue presidente, yo no descartaría ningún movimiento, ¿no? Porque no es que Lali Espósito es muy distinta al lugar de donde salió Milei, ¿no? Quiero decir, Milei era panelista de televisión, un economista de tercer o cuarto rango, con suerte, y mirá dónde terminó, ¿no? Yo no... Mira, fíjate este dato. De las últimas 20 elecciones en Latinoamérica, Ecuador todavía está frente a la segunda vuelta, pero de las últimas 20 elecciones, 19 han sido outsiders de la política. Mira. Así que ojo con Lali. No solamente Lali, sino probablemente cualquier personaje que venga de fuera de la política y tenga una consideración positiva más alta que la negativa, tenga posibilidades como candidato, por supuesto. Sí. Yo la próxima, no me quiero meter en el negocio de ustedes, ¿no? Pero preguntaría, ¿usted votaría a Lali Espósito? Para mí no es un negocio. Presidente? No, un negocio bien entendido. No digo... Justo en la Cava, ¿viste? En la capital. Bueno, no, pero lo que digo, ¿usted votaría a Lali Espósito presidente? ¿Vos votarías a Lali Espósito presidente? Sí, dicen, ¿vos? Y dicen, y claro, y claro, la evidencia está... Pero escúchame, no es necesariamente Lali Espósito, es cualquiera. Bueno, por eso digo, esto, lo que claro, Paola, esto tiene un impacto. Ustedes han medido Turco Asís, han medido Malatón, han medido todos y ninguno tuvo esta repercusión. Lógicamente esto tiene que ver también con el interés que el gobierno tiene en este personaje, ¿no? Sí, claramente el encono y la polarización que el gobierno establece con figuras como Lali, como María Becerra, como, muchos otros personajes, inclusive con periodistas, hace que... pero también es una técnica de comunicación, ¿no? Porque si ellos polarizaran con otro dirigente político, quizás posicionan a ese dirigente político como un opositor que da la talla para enfrentarlos. En este caso... lo que hacen es polarizar con personajes que saben que no tienen participación política y entonces los atacan por ese lado. Ya Andrés me dio su posición. ¿A vos no te gustó mucho esto de los outsiders? No. Cuando dije Lali presidenta, vos me pusiste cara. No es una cuestión de gusto. Lo que sí digo es que respecto a esta fotografía que es de imagen, solamente tener en cuenta eso, que no hay un salto lineal entre una imagen positiva y una buena candidatura a lo que sea. Bueno, a ver, Cristina conserva una imagen negativa alta. Sacando eso, lo que dice Paola de los outsiders, es cierto, hay una preeminencia de candidatos outsiders, sobre todo en Latinoamérica, fuerte. Puede pasar, sí puede pasar. También hay estructuras partidarias, acá hay estructuras partidarias todavía. El peronismo sigue teniendo una estructura partidaria fuerte, ¿no? Entonces, en el Uruguay tampoco ganó un outsider, ¿no? En Uruguay... Por eso, por eso. Bueno, en Brasil tampoco. México tampoco. En México tampoco. Bueno, quizás estamos destinados a un país sin políticos. ¿Qué te parece? Argentina, ¿no? Yo que ustedes me concentro en enfocar un poquito más la mira, porque si no terminamos en cualquier momento lo del Ali un poroto al lado de esta historia. Pero bueno, siempre le hago una recomendación a los políticos que vienen. No, las representaciones políticas. Yo igual ponerle en línea con lo que vos decís. Sí. A mí me llamó la atención, para bien, pero a la vez nos hace un replanteo para las fuerzas políticas, porque cuando se dio lo de los jubilados, el pueblo tuvo que moverse una camiseta de fútbol y no de un partido político para ir a defenderlos, ¿viste? Ese es un punto. Pero bueno, ahí va la representación y creo que el rol de la política es estar junto y con
nuestro pueblo batallando juntos. Sí, sí. Es ahí. Sí, recordemos que lo mejor no es que la política la hagan los outsiders, es que la hagan los políticos. Por lo tanto... Sí, que la haga el pueblo, junto al pueblo, y que el que representa a esos intereses sea consecuente con eso, ¿no? Porque esa es la crisis de representación. No, la representación fue cambiando, no es que un outsider no puede construir representación, puede, de hecho hay muchísimos casos el tema es cómo gobierna. No, puede. Hay muchísimos casos en el mundo con mayor o menor éxito también, pero bueno, no se trata de la política como, ¿no? como aparato, digamos, claro. o un outsider como una figura. Bien. Es un diálogo entre las cosas. Muy bien. Gracias a los tres.